una joven música diputada. ¿Cómo es eso? ¿Cómo llegas ahí? ¿Y cuál es el compromiso que eso implica? Tremendo, la verdad es que tremendo compromiso. Estábamos en casa, ya había escuchado de otros colegas, porque además se habló de que esa 10ª legislatura se quería abrir un poco más a los jóvenes, a que fuera más diversa la inclusión de las personas dentro de esa 10ª legislatura del Parlamento cubano. Y cuando me llamaron, era bien tarde en la noche, y la verdad es que le dije una frase muy simpática a la persona que me llamó, porque me parecía que era un chiste, ¿no? Y yo, sí, ¿en serio? Y bueno, sí. Y que había sido nombrada en varias de las reuniones que se habían hecho de la FEU, de la Federación de Mujeres Cubanas, de la CTC, y que había salido mi nombre y que iba a ser precandidata a diputada de la Asamblea Nacional. Además por Habana del Este, que era mi lugar de residencia hasta ese momento. Y o sea, hay 3 tipos de diputados: de interés nacional, de interés provincial y de interés municipal. Yo en ese caso soy de interés provincial, o sea, represento a La Habana, aunque no sea habanera, pero bueno, La Habana es la capital de todos los cubanos. Realmente cuando las personas se enteraron pensábamos que iba a ser por la isla, pero por la población de la Isla de la Juventud solo tiene 3 diputados, y hay uno que es de interés nacional, y los demás, bueno, forman parte de las personas que trabajan en la Isla de la Juventud. Luego ir a conocer la asamblea de Habana del Este, cuando nos reunimos con los delegados de la circunscripción, que son quienes se presenta la precandidatura de diputados, pero los delegados de la circunscripción de ese municipio es quienes te avalan para ser candidato a diputado a la Asamblea Nacional. Entonces fue por mayoría de votos, la gente me recibió con muchísimo cariño. En ese momento yo tenía 27 años. Y bueno, ya después toda la cobertura que se le dio, lo mucho que pude hablar con la gente, hicimos un recorrido. Yo represento al Distrito 3 de Habana del Este, que incluye Alturas de Alamar, Guanabo y Campo Florido. Y me pasa algo muy bonito con Campo Florido, porque mi abuelo materno nació en Campo Florido y fue alfabetizador en Campo Florido. Y que me hayan escogido para ser diputada en Campo Florido, pues me crea una conexión lindísima. De hecho, hoy en día tengo una conexión muy fuerte con una escuela que está allí, que es asociada a la UNESCO, que se llama Comandante Pinares. Ya esos niños, yo soy parte de la familia, y es muy lindo, siempre que me llaman para poder estar allí, no dejo de faltar. Es la parte más al este de La Habana. Todo fue, bueno, cuando fueron las elecciones nacionales, yo estaba de gira nacional con el proyecto infantil, estaba en Holguín cuando fueron las elecciones, y bueno, cuando me llamaron, que además contamos con una bastante cantidad de votos. Y yo creo que la gente fue a votar porque creen que esos diputados pueden representarlos, y yo creo que tenemos que estar a la altura. En tiempos tan difíciles, por ejemplo, mi compañera de distrito, Hilda Rosa, que tiene 35 años, que en ese momento es delegada de la circunscripción, pero es presidenta del Consejo Popular también, o sea, tiene muchísima responsabilidad y es diputada de la Asamblea Nacional. Y es una persona que yo admiro, la verdad he aprendido muchísimo de ella, porque cuando te involucras en este tipo de tareas, yo al menos comencé a aprender cuál es el verdadero funcionamiento de la Asamblea, de los delegados, de los diputados. Y creo que nosotros tenemos que hacer mucho más trabajo comunicacional en que los jóvenes conozcan el verdadero funcionamiento de nuestro sistema social, ¿no? Y ha sido tremendo poder aprender sobre las leyes, leerme la Constitución. Y además eso, como quiera que sea, involucra también a todos los que están a tu alrededor. Cuando le comenté a mis amigos que me habían dado esa responsabilidad, ellos creyeron que merecía estar allí, y fue una de las cosas más bonitas que me pasaron en esos días. Cuando comencé con amigos incluso que no están involucrados completamente en el proceso, me decían, no, pero claro, si no eres tú, ¿quién va a ser? Y eso me hizo sentirme con mucha más responsabilidad, y cuando hacemos las reuniones de la asamblea o sale alguna ley, mis amigos me llaman, bueno, explícanos bien cómo es que va a ser esto, cómo va a ser, y la verdad es que ha sido un crecimiento personal y profesional también, y me siento muy orgullosa de formar parte de esa 10ª legislatura, que además imagínate que la 9ª tenía un 12% de jóvenes y esta 10ª tiene un 20% menores de 35 años. Y estar en ese por ciento y estar en el otro por ciento, que es que nuestro parlamento es el segundo parlamento con más mujeres del mundo, porque tiene un 55% de mujeres. Mujeres profesionales, mujeres preparadas, mujeres que están en todos los ámbitos de la sociedad cubana. Yo creo que ese es uno de nuestros más grandes logros, en lo que muchísimas otras sociedades avanzadas, incluso de primer mundo, están luchando por el aborto, están luchando por la igualdad salarial. Eso en Cuba
nunca hemos tenido. Sí estamos luchando un poco, ahora hemos tenido un poco de alzas en la violencia hacia la mujer, pero yo creo que eso también es del entorno de lo que estamos viviendo y de los momentos difíciles. Pero yo creo que se está trabajando en base a eso 100%, que todo el gobierno está puesto, porque además nuestros enemigos nos están atacando por ahí y hacen mucha campaña con ese tipo de acciones hacia la mujer. Y yo creo que ahora mismo se está concientizando muchísimo más sobre esto, y yo feliz de formar parte también y de ayudar siempre que lo pueda hacer desde mi posición. Pero la verdad es que es agotador, es sumarle más tiempo y dedicarle más tiempo con el que prácticamente a veces no cuento, pero estar allí es un honor para mí. O sea, no pudiera decirlo de otra manera. Estoy segura que mi abuelo estuviera muy orgulloso. ¿Cuál es el trabajo de una diputada? Bueno, el trabajo de la diputada, como representas a una zona específica, cada uno de los diputados representa una zona específica de nuestro país, que te explicaba, unos son municipales, de interés municipal, que son delegados de la circunscripción, la mitad del Parlamento son delegados de la circunscripción. Los otros son de interés provincial y los otros de interés nacional, que casi siempre, bueno, son personas que están vinculadas a altos cargos del país o a grandes instituciones del país. Y está también, o sea, trabajar con la Asamblea del Poder Popular Municipal, trabajar en contacto directo para ayudar a resolver determinadas situaciones que existan, y estar en el Parlamento, obviamente, que es quien aprueba las nuevas leyes del país, donde se consultan las diferentes cosas y donde desde la base se llevan los grandes planteamientos a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Están también las comisiones, que justo antes de siempre hacer la reunión donde están todos los diputados, se hace trabajo por comisiones. Por ejemplo, yo pertenezco a la Comisión de Cultura, Ciencia, Medio Ambiente, que bueno, imagínate, es bastante amplia, pero es muy vital todo lo que se habla en esas comisiones. Están también, bueno, la Comisión de Economía, la Comisión que ahí sí ya es donde los diputados, dependiendo de a lo que se dedican en su vida, en su profesión, pues donde son más afines, y ahí se hacen grandes debates, incluso a veces debates más profundos de los que ya se hacen cuando estamos todos juntos, porque ya cuando estamos juntos sí es a votar por las nuevas leyes o hacer debates más a modo general, ¿no? En esas comisiones también van los diferentes ministerios a rendir cuentas a los diputados, y yo creo que es que, imagínate, te da un conocimiento de la actualidad de nuestro país, y trabajo también del diputado es estar allí y luego pues conversar con la gente y un poco y llevar esas grandes leyes que a lo mejor no todo el mundo entiende ese tipo de leyes. Incluso yo misma me siento a estudiar o lo converso, por ejemplo, quien se sienta al lado mío es jueza y le pregunto, no, ¿y esta ley? Entonces yo creo que es una manera también de depurar esa información que es un poco densa a lo mejor de leer y llevarlo a la gente, pero es muchísimo trabajo. Son 5 años, apenas estoy viviendo el primer año como diputada, pero estoy segura que va a ser de mucho aprendizaje. Y es muy valioso para los jóvenes, ese 20% de jóvenes estar allí, porque también es la cantera para otros, para el futuro de nuestro país, y que los jóvenes se vean reflejados también en el Parlamento. Está conformado por una gama tan amplia de trabajadores, ¿no? O sea, lo mismo puedes encontrar un médico. La gran mayoría de parlamentos son profesores en las diferentes enseñanzas y en los diferentes niveles. No todos los ministros están, en la 9ª legislatura todos los ministros eran diputados, en esta ocasión no todos los ministros son diputados, pero todos los ministros sí están presentes en las sesiones de la Asamblea. Y yo creo que algo muy importante es que en las comisiones esos ministros dan rendición de cuentas a las diferentes comisiones, también para que haya un conocimiento entre todos los diputados de las leyes. Por ejemplo, si se va a hablar de una ley de salud pública, el ministro de Salud Pública comparece ante los diputados y les da pues a grosso modo lo que se está preparando. Las lecturas se mandan con meses de antelación también, para que los diputados se preparen y no lleguen allí ya a aprobar una ley que no han leído. A veces la gente dice, no, pero no se hablaron las cosas. Es que como hay un trabajo anterior de comisiones y la Asamblea está sesionando todo el tiempo, o sea, por ejemplo, a veces te citan cuando se está haciendo ahora una revisión fiscal a diferentes ministerios, y los diputados están presentes también en ese tipo de actividades. Ser diputado abarca muchas cosas, o sea, no es solo, como a veces utilizan nuestros enemigos, levantar la mano y votar a favor de esas leyes, pero es que ya cuando se vota a favor de esa ley, se estuvo trabajando durante meses para la reestructuración de eso. Incluso cuando se va a hacer una ley, en la página de la Asamblea Nacional las personas pueden entrar, leer el documento y hacer sugerencias también.
cuando, por ejemplo, un ministro va a presentar un proyecto como fue el de salud pública que se presentó, que además me parece genial, es muy moderno. Las personas ya lo habían leído y ya se había pues hecho ese, ellos dicen pues se leyeron tantas, se recibieron tantos comentarios, se respondieron tantos, o sea, yo creo que hace que sea mucho más transparente el trabajo de los diferentes ministerios de nuestro país, y la asamblea se transmite 100%. O sea que todo lo que se habla y todo lo que se lleva a debate, pues toda la población lo está viendo. Y tendrías que ver cuando se acaba la sesión, cómo todo el pueblo está comentando automáticamente de las cosas que se hablaron en la asamblea. Y yo creo que estamos en uno de los momentos en los que la asamblea y los diputados son más asequibles al público y hay mucha transparencia en todos los debates que se están realizando. Sí, una de las características de este pueblo que es fácil verlo es la capacidad de conocimiento, está al tanto de todo, de todo, le interesa exactamente, muchísimo. todo le interesa. A veces yo he cogido un transporte y cuando me preguntan, bueno, Vani, tú que eres diputada, ¿y por qué aprobaron esto? ¿Y qué es lo que dice tal ley? ¿Y qué va a hacer? Y así. Y quien menos tú te esperas de cualquier arista de nuestra sociedad te pregunta, oye, ¿y esa ley? Yo me leí la ley, o cuando fue por ejemplo, cuando se aprobó el Código de la Familia, que ha sido una de las más discutidas, que se aprobó en la legislatura anterior, para llegar a un consenso incluso en la Asamblea, tuvo muchísimas modificaciones. Ya de hecho la 10ª legislatura recibió muchísimas cosas que ya se habían estado preparando en la legislatura anterior. Entonces yo creo que no se trabaja, la Asamblea está trabajando permanentemente. Todo el tiempo se está trabajando y sí, se le debe completamente al pueblo y hay que dar las explicaciones. De hecho, se pidió en el Parlamento que con las nuevas leyes se ampliara para que las personas lo entendieran y luego en la mesa redonda se hicieron todas las aclaraciones que las personas, aunque el pueblo cubano yo creo que nunca va a estar conforme, o sea, todo el tiempo necesita saber más. Y yo creo que eso hace el trabajo también bastante difícil, porque tienes que tener información de todo lo que se está hablando y rápido, sí, porque también no estaría bien que alguien quiera que le comentes de algo y no estés bien empapado en eso. Entonces eso me ha obligado, la verdad, a estudiar muchísimo y a estar al pendiente de todo lo que está pasando en la actualidad de Cuba. Hablas de la democracia cubana, porque hay una matriz de opinión, por ejemplo en España, que siempre se habla de la dictadura. Sí, ¿no? sí. Tú nos estás poniendo ejemplos de cómo funciona esa democracia cubana, ¿no? Es que el delegado de la circunscripción vota, o sea, quien escoge al delegado de la circunscripción es el pueblo, o sea, es el barrio. Ese delegado de la circunscripción es quien vota por los diputados y los diputados votan por el presidente. O sea, ese es el sistema electoral. Que yo lo comprendí ya cuando estaba cuando estaba dentro de todo este sistema. Pero es súper interesante, la verdad que me ha servido para mucho, incluso a la hora de defender a Cuba. Nosotros, o sea, yo no tengo que ocultar que o sea, que todos tenemos insatisfacciones y que todos queremos que, incluso dentro del Parlamento, y se conversa abiertamente, o sea, de las cosas que tenemos que mejorar, de las cosas que tenemos que arreglar, además dando el ejemplo. O sea, yo creo que lo más importante es dando el ejemplo. Pero no podemos echar por la borda todo el sacrificio que se ha hecho y todo lo que hemos creado y todo el proyecto social que se ha pensado porque no estemos de acuerdo con 2 o 3 cosas. Entonces yo creo que es algo muy importante y hay mucha gente valiosa en este país, gente que decidió quedarse aún en los tiempos más difíciles, y yo creo que por esa gente que está aquí, por esa gente que ha estudiado y que ha hecho que esta sea una mejor sociedad. Y yo conozco mucha gente dispuesta a estar aquí y mejorar el país y echar para adelante, como decimos nosotros. Están siendo tiempos duros, tiempos difíciles, pero tenemos que tratar de que con el optimismo salir un poco adelante y principalmente trabajar. Trabajar e intentar hacer las cosas mucho mejor y escuchar al pueblo, que es lo más importante. Escuchar todo lo que el pueblo tenga que decir. Para mí esa tiene que ser la ley número 1.